Bien, vamos a seguir con nuestro tema. En algún momento probablemente usted se va a sentir identificado. En algún momento hasta va a sentir algún choque cuando estemos exponiendo ciertas cosas. Porque vamos a ir viendo también que el cristianismo se formó una cultura, y yo diría una cáscara muy dura e impenetrable. Y no tiene la cultura cristiana, o la cultura de Cristo, sino que tiene una cultura que en el decorrer de los años se fue formando. Y esto se hace inquebrantable, imperforable, a tal punto que se han elevado ciertas culturas cristianas al mismo nivel de la Biblia. Pero son culturas, son sistemas, son cosas que pasan, y son reglas de la iglesia que pasan, pero la colocamos en el nivel de la iglesia, o sea, de las doctrinas, de las verdades, pero lejos de serlo. Mañana yo le voy a contar varias experiencias mías y algunas de otros pastores sobre las culturas y cómo han tenido que chocar durísimamente. Por ejemplo, una costumbre que tenemos, y esto es cultural. Decimos, voy a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Esto es un edificio. La iglesia no está sometida a un lugar. Jamás la Biblia habló que la iglesia es un lugar, es un cuerpo, es un cristianismo esparcido en el mundo. Y esto es una cultura, y esto es un error gravísimo. Voy a la iglesia. Esto es cultural. Esto es cultural. Mire, le voy a contar una y voy a parar. Lo voy a dejar para mañana. Voy a mostrar algunas culturas. Van a ser fuertes, muy fuertes, pero es terrible, es malo. Si queremos servir a Dios, tenemos que rever todas nuestras prácticas. Bien. En una oportunidad, en cierto lugar, me invitaron para predicar. Prediqué en un congreso de jóvenes, El pastor quedó muy contento y él me dice, el pastor, quiero que venga el año que viene de nuevo para predicar al congreso de jóvenes. Le dije, sí, vuelvo. Pero quiero hacerle una pregunta, pastor. Yo sabía lo que él creía. Si yo vengo con barba, ¿usted me deja predicar? No predicas. ¿Y si yo le muestro con la Biblia que Jesús tenía barba? Me dice, no está en la Biblia. A que se lo pruebo que sí. Entonces busqué en el profeta Isaías, cuando profetiza que lo agarrarán de la barba, lo sacudirá y estará castigado. Y mire, acá está. Ahora, ¿me permite predicar o no? No. Entonces se da cuenta que la cultura vale más que la Biblia. Vale mucho más que la Biblia. Y esto impide que la iglesia crezca, impide que verdaderamente seamos cristianos con la cultura de Cristo y no la cultura que se fue tomando a través de los años. Es tremendo. Y vaya, ¿no? Que esa cultura está metida dentro en algunas regiones. En nuestra iglesia todavía está muy arraigada. Pero son muy estructurados. Pero lamentablemente no es bíblico. Bien, entonces yo quiero compartir con ustedes la relación en el equipo. Porque estamos hablando, acuérdense que hemos iniciado a trabajar en equipo. ¿Cuándo un grupo de personas se torna un equipo? Porque acá somos un grupo de personas. Un grupo. No somos un equipo. Somos un grupo que nos congregamos en un determinado lugar
venimos a tal hora, estamos tan juntos, pero todavía no somos equipo. ¿Cuándo se torna ese grupo de personas en un equipo? El primer paso muy fundamental, esto lo hablé el miércoles, el primer paso muy fundamental es cuando tenemos una visión hacia dónde alcanzar. Tenemos una tarea a donde dirigirnos y esforzamos cada uno aporta, cada uno se esfuerza, cada uno se dedica esforzadamente para llegar al objetivo. Entonces ahí somos un equipo. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú te dedicas, cuando tú haces tu tarea, cuando tú aportas al equipo o a la visión, entonces ahí recién nos tornamos un equipo. Porque si usted dice, no, yo voy a trabajar acá, en esta área, y no me saquen de acá, yo no tengo ninguna visión, yo simplemente acá. Y el otro dice, no, yo simplemente voy a venir y sentarme, no voy a hacer nada. Esto no es un equipo. Es un grupo de personas que se congregan nada más. Y tenemos que llegar, porque no he mostrado todos los textos, pero le he mostrado algunos textos, que Moisés, para llegar a donde llegó, tuvo necesario que tener un equipo. Nehemías, para construir el muro y tener el armamento, tuvo que tener un equipo. Jesús, para llegar a tantas personas, tuvo que tener un equipo. Todos, Pablo tuvo que tener un equipo. Todos trabajaron en equipo y todas las personas que han trabajado en equipo han sido una gran bendición. Dios no aprueba la vida solitaria. Por eso califica a la iglesia como un cuerpo. Y en ese cuerpo, Pablo dice, muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Bien, entonces la relación, voy a dejarles dos cosas en la relación del equipo. Número uno, en la relación del equipo, no tengo que sobrepasar mi responsabilidad. No tengo que sobrepasar mi responsabilidad. ¿Qué estoy queriendo decir cuando digo yo no tengo que pasar mi responsabilidad? ¿Qué me está diciendo esa palabrita? Esa palabra me dice que yo tengo un campo de acción, soy responsable en una área. Pero a su vez tengo limitaciones. Yo no soy todo el cuerpo, soy uno más del cuerpo. Uno más. Dice que Cristo es la cabeza y todos los miembros hacen parte del cuerpo. Yo tengo que tener mi responsabilidad. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cuando yo estoy hablando de responsabilidad, yo tengo una área de acción. Y cuando hay una área de acción, yo no puedo sobrepasarme, entonces no tengo que pasar el límite. Pero tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que sobrepasaron sus límites. ¿Y cómo terminaron ellos? Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Números, capítulo 16. Número capítulo 16. Versículo 1 al 3, habría que leer todo el capítulo y aún el capítulo siguiente, el 17, que es muy interesante, nos describe esta historia. Pero quiero que veamos esto, después vamos a saltar varios versículos más, pero simplemente un pequeño ejemplo para mirarnos, no podemos sobrepasar lo que Dios nos ha dado a cada uno. Número 16, 1. Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y Job, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Noten esta palabrita aquí. Tomaron gente.
¿Esto no le parece algo así como chisme? Levantarse en contra, oponerse, tomaron gente. ¿Y qué dice el versículo 2? Y se levantaron, y esta frase la va a encontrar muchas veces en el libro del Número. Se levantaron contra Moisés. ¿Cuántos eran? Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo. Oigan, no eligieron a cualquiera, eligieron personas de alto nivel espiritual, de alta responsabilidad que ellos tenían. Entonces no eligieron a cualquiera, eligieron personas importantes dentro de la tarea de la obra del Señor, varones de renombre, no a cualquiera. Y se juntó contra Moisés. De nuevo la palabra contra. ¿Contra quién? Moisés y Aarón. Y le dijeron, y acá está cuando traspasa los límites. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: basta ya de vosotros, basta. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y si usted sigue leyendo, se levantan contra para que ellos sean reconocidos. Dios nos llamó a nosotros también. Sí, Dios les llamó, pero Dios les llamó para la alabanza, para la música, para alabar a Dios, no para ser ministradores de las cosas de Dios o de la palabra de Dios. Ellos tenían una tarea específica, tenían que alabar, que glorificar, que honrar a Dios, tenían una tremenda tarea, pero no valoraron su tarea. ¿A dónde se quisieron meter? En el ministerio de la palabra. Y ahí donde muchas, pero no pocas, muchas veces se comete ese gravísimo error donde las personas terminan fracasando porque están anhelando algo que Dios no le dio. Se lo repito, están anhelando algo que Dios no le dio, que Dios no le ha dado. Y debemos tener la humildad de reconocer que no tenemos todos los dones. Ahora, mire lo que ocurre. ¿Cuál fue el fin de lo de Coré? ¿Cuál es el fin de lo que traspasan sus límites? ¿Cuál es el fin de aquella persona que se quieren colocar, pero Dios no los colocó? Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Oiga, fue terrible esto, tremendo. Todos ellos cayeron bajo el juicio de Dios. Todos cayeron bajo el juicio de Dios. Versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivo al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Todos los vieron, todos vieron como la justicia de Dios actuó. Versículo 34, y todo Israel, lo que estaba alrededor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían: ¿no nos tragará también la tierra? ¿Tiene que Dios producir un sacudón tan terrible para que tengamos temor de Dios? A veces parece que sí, ¿no? Parece que sí. Entonces, hermanos, esto es uno de los muchos ejemplos. El rey Urías, ¿se acuerdan del rey Urías? Que él se sintió grande porque Dios lo prosperó, lo guardó, lo bendijo. Entonces él se sintió grande, muy importante. El orgullo lo tomó.
Entonces él dijo, yo voy a entrar con el incensario al lugar santo. Entonces 80 sacerdotes dijeron, no lo hagas, no lo haga. Él se colocó en contra de los 80 sacerdotes. ¿Cómo salió? Leproso. Y nunca más, ni siquiera pudo ser rey, porque estaba leproso. Perdió el privilegio, perdió el lugar de posición por querer meterse donde Dios no lo había metido. Esto es muy crucial dentro de trabajar en equipo. Cuando trabajamos en equipo, cada uno tiene una responsabilidad. La segunda cosa que quiero dejarles en este pensamiento sobre la relación en el equipo, la primera es esto, ¿no? No meternos donde Dios no nos mete. No nos mete. Porque mayormente uno se mete donde Dios no nos ha colocado, descuidamos lo que Dios nos dio y criticamos al otro. Y ahí estamos bastante mal, creyendo que estamos bien, pero estamos mal. La segunda cosa, valorar lo que Dios nos ha dado. Valorar lo que Dios nos dio. Si tú valoras el don que Dios te dio, el ministerio que Dios te dio, la tarea, tú vas a estar metido en tu tarea, vas a estar metido en la obra, vas a estar sirviendo lo que Dios te dio y lo va a hacer con alegría y no va a necesitar hacer las cosas que hizo lo de Coré, lo que hizo María o Miriam, algunos dicen María, la hermana de Aarón, o Aarón mismo, y tantos otros que pasaron los límites, aún bien, pero esto es en la ignorancia. Jesús no lo tuvo en cuenta, pero los discípulos, ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda, querían la gloria, la honra. Digo, Jesús no. Esto ustedes no saben lo que están pidiendo, no saben. Ustedes no tienen una posición de honra, sino la posición de siervo, la verdadera posición de siervo. Entonces, estas dos cosas muy clave. No traspasemos los límites, metiendo nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras críticas, nuestras objeciones, etcétera, etcétera. Todo lo que fuere, lo de Coré lo hicieron, pero murieron terriblemente. Valoremos lo que Dios nos dio y vivamos lo que Dios nos ha dado. Creo que hoy en día nos hace falta descubrir qué es lo que Dios nos dio, para estar metido en lo que Dios nos dio y no meternos en lo que Dios no nos dio, en lo que Dios no nos ha dado. Ahora, la segunda cosa, las cualidades del equipo. Las cualidades que debe tener este equipo. 3 cosas quiero dejarles. Quiero dejarles 3 cosas. Hay muchas. Las cualidades de los que trabajan en equipo. Cada uno de ese equipo que va a servir a Dios y que al fin y al cabo queremos llegar a un verdadero discipulado, porque la tarea es discipular. La tarea es trabajar con una persona, con dos, con lo que Dios coloque, evangelizarla, enseñarle, traerle la palabra, ministrarle, orar por ella, hacer todo lo que tenemos que hacer, porque esto no es una tarea de uno o de dos, es tarea de cada uno de los cristianos, cada uno. Por eso Jesús dijo que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿A quién? A los que creen. No a un pastor, no a un evangelista, no, a los que creen, y si usted cree, usted va a orar y va a haber milagros, usted va a orar y Dios se va a manifestar, usted va a experimentar lo que es Dios, pero tiene que creer. Si usted depende de alguien que le ayude, entonces estoy dudando que usted cree. Usted no está creyendo. Porque Dios nos ha dado esa tarea a los discípulos y consecuentemente a nosotros. Entonces, en primer lugar, debemos ser generosos.
generoso. Y usted me dice, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que ponga más dinero? No, la generosidad no pasa solo por el dinero. No pasa por el dinero. La generosidad pasa para dar más de mi esfuerzo de lo que el equipo espera. Se lo repito, la generosidad es dar más de mi esfuerzo de lo que el equipo espera. Entonces, yo me esfuerzo más. Eso es ser generoso. Generoso es darnos por entero para la tarea y esforzarme al máximo para bendecir, para llegar al objetivo, Por ejemplo, un versículo muy conocido y lo repite varias veces, palabras similares en la Biblia. Josué 1:9. ¿Se recuerdan de Josué 1:9? Aquellos que son lectores van a reconocer o van a recordar lo que dice Josué 1:9. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces, que te esfuerces. Y esa palabra esforzar es ir más allá de mis fuerzas. Yo no aguanto más. No, Dios dice, un poquito más podés. Eso es el esfuerzo. Y es eso lo que Dios espera de cada uno. Y Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a estar contigo. Entonces, ¿quién te va a dar la fuerza? Es el Señor. Ser generoso, ser generoso. En algún momento, esto va a ser muy normal, que trabajando en equipo, trabajando hacia una visión, hacia una tarea, alguien se desanime. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como parte del equipo? Ir a su encuentro, levantarlo, animarlo y decirle, vamos, seguimos adelante, queremos orar por ti, queremos que lleguemos. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en diferentes tareas? Por ejemplo, en el atletismo, cuando aquel jugador que se tuvo un problema en la pierna y no podía llegar, y no llegaba, entonces lo agarró uno y se lo cargó y fue y llegó a la meta. Ya no había casi gente, pero lo aplaudieron mucho más que el que llegó primero. ¿Por qué? Porque llegó. Hubo alguien que lo cargó y siguió adelante. En algún momento habrá alguien que tendrá que cargarme, habrá alguien que tenemos que cargarte. Eso es generosidad. Eso es generosidad. Ser generoso. No mirar acá, simplemente aquí, nada más. No veo la necesidad, el problema, no veo la lucha, no veo la dificultad de mi hermano. Ser generosos. La segunda característica de una persona del equipo debe ser humilde. Humilde. La primera es ser generoso. La otra es humilde. Dios le dice a Israel en Deuteronomio, le recuerda que Dios lo eligió. Lo recuerda Dios que Dios lo ha elegido. Y le dice, no te elegí porque eras grande, no te elegí porque eras un gran pueblo, sino por lo contrario. Porque era pequeño, despreciado, que no servía, por eso te elegí. Entonces, si algún día se te quiere subir lo humo en la cabeza, que tú eres importante, que canta bien, toca bien, predica bien, oiga, acuérdate que Dios te eligió a ti. Cuando se te quiera subir lo humo, acuérdate que Dios te eligió. ¿Por qué? Porque era insignificante. Por eso Dios te eligió, no porque era grande, porque era importante. Por esa razón Dios nos ha elegido y debemos mantenernos humildes. Allí en Deuteronomio también dice, yo te he traído al desierto para hablar a tu corazón. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios nos hace pasar por prueba?
¿Por qué Dios nos permite las pruebas? Porque Dios quiere hablar. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos detenemos para escuchar a Dios? No nos detenemos. Entonces dice, vení para acá, yo te voy a poner algunas pruebitas y ahí vas a escucharme. Ahí me vas a escuchar. Te pone problema económico, problema en la familia, problema en la salud, problema acá, problema allá. Pero Señor, no, tranquilo, yo quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Por eso Dios lo llevó al desierto, Israel. Eso es lo que dice Moisés en Deuteronomio, que Dios lo llevó al desierto porque quería hablarle. Quería hablar y Dios quiere hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor. Pero en esas horas, yo creo que es una de las más grandes obras de Dios. No digo la máxima, pero una de las más grandes obras. Es cuando Dios nos mete en un callejón sin salida. Hexemaní quiere decir prensa. Y en esa prensa, Hexemaní quiere decir no tiene posibilidad de darte vuelta. En ese Hexemaní, donde Jesús estuvo en la prensa. ¿Y qué quiere decir? No puedes volver atrás. No hay manera. Es tan estrecho y tan apretado que no hay manera de darte vuelta. No hay manera. Lo que yo decía que es una de las grandes obras de Dios, uno de los grandes trabajos de Dios con nosotros, es humillarnos, hacernos humildes. Y Dios tiene dos maneras de trabajar con esto. Dos maneras. Y la Biblia lo llama dos martillos. Martillo. Uno de los martillos de Dios es las pruebas. Es la prueba. Y Dios le llama a Babilonia mi martillo. A Babilonia mi martillo. Entonces cuando Israel se enorgullecía y dejaba a Dios, venía el martillo de Dios, Babilonia. Es mi martillo. Entonces se humillaban y ahí buscaban a Dios. Pero ¿cuál es el otro martillo de Dios? Mi palabra es como martillo que quebranta. Mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que me quebranta? La palabra y las circunstancias. A veces la palabra puedo predicar 1 año, 2 años y usted sigue igual. No le da importancia a la palabra. Bien, entonces Dios tiene el otro martillo. Y en el otro martillo son las pruebas. Ahí tienes tiempo para orar. Ahí tiene tiempo para derramar lágrimas. Ahí tiene tiempo para buscar a Dios. Ahí sí no duerme. Ahí sí buscas a Dios. Ahí no te queda otra. Ese es el martillo. Entonces no funciona uno, funciona el otro. Funciona el otro martillo. ¿Pero para qué? Para mantenernos humildes. Gracias, Señor. Esto es parte del carácter. Es parte del carácter. Vamos a mirar un texto, por favor. Vamos a mirar un texto, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el equipo no hay uno más importante que el otro. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Dice Apolo. ¿Qué hizo Apolo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Y Pablo qué hizo? ¿Y el crecimiento quién lo da? Entonces, ¿qué tengo que enorgullecerme? Si yo no lo doy el crecimiento, es Dios quien lo da. Yo cumplo una función y el otro cumple otra función. Uno plantó y otro regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Entonces no hay razón por qué gloriarme. No hay razón. Juan 3:30. Miren lo que dice Juan. Es necesario que Él, ese es Cristo, crezca. ¿Y yo qué? Yo tengo que desaparecer. Yo tengo que desaparecer totalmente. Entonces Él crezca, Él sea glorificado, Él sea visto, Él sea honrado, Él, solo Él, no yo.
Cuando le preguntaba, ¿y quién sos vos? Dinos. No, yo soy una voz del desierto, soy el amigo. Es importante lo que él dijo, soy el amigo. Soy el amigo. ¿Por qué? Porque el amigo aparecía hasta que su novia aparecía. Entonces cuando la novia aparecía, el amigo desaparecía totalmente. Entonces cuando Cristo aparece para buscar, para predicar, para anunciar las verdades de su novia, su amigo desaparece. Totalmente, pero totalmente desaparece. No aparece más en toda la historia. Justamente no apareció más. Y usted y yo tenemos esa tarea, desaparecer, para que Él crezca. Entonces, otra de las características es esto. Pero hay un versículo que para mí es uno de los versículos más gloriosos de la Biblia, Romanos capítulo 11. Romanos 11. Pablo está haciendo una doxología aquí. O sea, del versículo 33 al 36 es una doxología. Está glorificando y honrando a Dios, y esto es la finalización de una etapa de lo escrito. Pablo está finalizando una etapa de lo que acaba de escribir, y acaba de escribir muchas doctrinas importantes, y él hace una doxología. Y en esa doxología dice en el versículo 36, porque de él, y por él, y para él. ¿Cuántas veces aparece él? ¿Y tú? ¿Se da cuenta que hay que ser humilde? ¿Por qué? Porque de él, y para él, y por él, y para él, son ¿qué? ¿Algunas? Todas, no algunas. No algunas. Todas las cosas. Y si son todas las cosas, ¿qué tienen que ser? A Él sea la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos. Entonces Él es digno de recibir toda la gloria. Alabado sea el nombre del Señor por este privilegio. Hermano, yo quiero finalizar en esta noche el tema de trabajar en equipo. Pero quiero finalizar simplemente con este pensamiento o con este título. ¿Qué es lo que antecede? ¿Qué es lo que antecede al trabajar en equipo? ¿Qué es lo que viene antes de trabajar en un equipo? Yo tengo que tener muy en claro antes de trabajar en equipo. Por favor, escúcheme muy bien esto. Muy bien, por favor. Mi hermano es un compañero y no un rival. Mi hermano es un compañero y no un rival. Si mi hermano es un rival, tengo que pelear con el rival. Tengo que derrotar al rival. Tengo que hacerlo desaparecer al rival. Y esto no es así, porque trabajar en equipo, mi hermano no es un rival. Es un compañero de equipo. Ahora, ¿cómo yo puedo realmente tener este concepto de que mi hermano no es mi rival, no es mi enemigo, es mi amigo? Alguien ha dicho que el único ejército que mata a sus propios compañeros es la iglesia. Y a veces es una gran verdad. Pero ¿cómo tengo que llegar para entender y vivir, practicar que mi hermano no es un rival, es un compañero? Tengo que estar muerto. Mi ego tiene que estar muerto, mi orgullo, mi soberbia. No, se hace como yo digo y nada más. Epa, como tú dices o como el Señor dice. No, como tú dices o la palabra de Dios lo dice. ¿Y cuántas personas han ido a la iglesia? No se hace como yo quiero, me voy. Bueno, váyase.
cállese. Esto es incorrecto, pero tengo que estar muerto. Mi ego, mi orgullo tiene que estar muerto. Y eso lo dice Pablo claramente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Sí, hermanos. Yo no tengo por qué pelear con mi hermano. Mire, viene a mi memoria un texto. Mire lo que viene a mi memoria. Hace tanto que no leo este texto, pero vino a mi memoria ahora. Gálatas capítulo, vamos a ver, creo que es el capítulo 5. A ver, creo que es ahí donde habla, a ver, capítulo 5. Acá, 5:15. 5:15. Mire si nos peleamos, ¿qué pasa? Porque si os mordéis, eso es cuando estamos peleados en la iglesia, nos mordemos, y os coméis, es duro, mordéis y coméis. ¿Qué más dice? Oiga, esta expresión aparece 57 veces, uno a los otros. Pero la mayoría de veces que dice uno a los otros, ¿sabe cuál es la palabra? ¿Sabe lo que es? Uno a los otros, ¿sabe cuál es la que más aparece en la Biblia? Amáis uno a los otros. Ámense uno a los otros. Pero acá, ¿qué me dice? Vuelvo a leerlo. Pero si os mordéis y os coméis uno a otros, mirad que también no os consumáis uno a otro. Oiga, esto es durísimo. Esto es duro. ¿Por qué? Porque mi hermano es un rival acá. Acá es un rival. Trato de eliminarlo. Bien. Segunda cosa, ¿cómo trabajar en equipo? O sea, lo que antecede al equipo. Ya he dicho, mi hermano no es un rival. Mi hermano es mi compañero, Segunda cosa, tengo que poner la mirada en el equipo y no en mí mismo. Tengo que poner la mirada en el equipo y no en mí mismo. ¿Por qué esto? Y esto lo usa mucho Pablo. En otro momento voy a compartirle. Pablo usa mucho esto. Y él hace mención, cómo está Timoteo, cómo está Epafrodito, cómo está y él se preocupa por todo. ¿Por qué? ¿A quién está mirando? A su hermano. Él está en la cárcel, él está castigado. No se mira, él mira a su hermano. Él está, y usted va a ver que en todas las cartas, casi en todas las cartas dice: cada vez que me acuerdo de vosotros, derramo mis lágrimas, presento vuestras vidas en la presencia de Dios, oro por ustedes. Y no solamente en congregacional, sino en individuos. Y esto es lo que tenemos que prestar atención, porque hay detalles en la Biblia. Y esto es cultura cristiana, Pero a veces estamos formaditos, estructuraditos, y no salimos de eso. Y eso te elimina el cristianismo, te elimina la verdadera fe. Cuidado con eso. Pero entonces, la tercera cosa, y finalizo. La tercera cosa, pero quiero leerle un versículo antes de finalizar este tópico. Filipenses 2:25. Maravilloso. Filipenses 2:25. ¿Qué dice Pablo sobre Epafrodito? Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. ¿Y cómo era Epafrodito? Escuche, las tres cosas que era Epafrodito. Mi hermano, fuimos lavados por la misma sangre. Segundo, colaborador. Tercero, compañero de la iglesia. Las tres cosas que era Epafrodito para él. Este es un verdadero hermano.
de milicia. Esto quiere decir de lucha, de batallas, de armas, de armas. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Voy a leer después le explico. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Preste atención ahí, a punto. Son 2 veces en el Nuevo Testamento donde se usa esa palabra. 2 veces nada más. A punto de morir. ¿Sabe lo que significa? Estar cara a cara con la muerte. Eso significa, a punto de morir. Estuvo cara a cara con la muerte. Estuvo peleándola duramente. ¿Y dónde aparece la segunda vez? ¿Dónde aparece la otra vez? Con Jesús. Con Jesús. Donde Él le dice a sus discípulos, estoy grandemente angustiado hasta cara a cara con la muerte. Hasta la muerte. Es esa expresión, luchó con la muerte, tanto Epafrodito como Cristo. ¿Y qué lo reconoce Pablo? Reconoce que él es un fiel luchador. Pero dice, yo no solamente, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Puede entender eso usted? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él sentía un profundo dolor por su equipo y Epafrodito era parte del equipo. Y por eso dice, esta angustia me liberó un poco, me trajo alivio de no tener tristeza sobre tristeza. No simplemente que está escuchando, sí, el hermano está enfermo, bueno, gracias. No, tristeza sobre tristeza. El dolor de su hermano que no está bien. Bien, hermanos. En tercer lugar, y finalizamos, Dios da victoria a través del equipo. Dios da victoria a través del equipo. Y si no, vuelvo a ver todos los textos que he mencionado el miércoles. A Moisés, a Nehemías, a tantos otros en el Antiguo Testamento, a un Jesús, a un Pablo. A todos ellos debemos trabajar. Pero ¿qué pasa? Para trabajar en equipo, Dios tiene que moldearme mucho. Maravilloso. Tiene que moldear mi carácter, tiene que moldear mi orgullo, tiene que quitarme cosas, tiene que ponerme cosas, sacarme lo que no sirve, colocarme lo que sirve y hacer de mi vida un instrumento de Dios. Trabajar en equipo es durísimo, es difícil, pero es la mejor manera. Es la mejor manera. Y hermanos, la iglesia
Estamos tan preocupados que el dinero, que el trabajo, que esto, que el otro. No